La enfermera que se quitó la vida. En Zacatecas corre la leyenda de la enfermera que se quitó la vida, una mujer que se preparaba a contraer nupcias con un joven médico. Ambos trabajaban en el único hospital de aquella ciudad, pues estamos hablando de hace mucho tiempo. La fecha de la boda estaba cerca y el novio viajó a su ciudad natal, Tamaulipas, para invitar a sus familiares. En el trayecto ocurrió un accidente en el cual el apuesto médico perdió la vida. Al enterarse, la bella enfermera que se encontraba de guardia en una fría noche, decidió quitarse la existencia. Por aquella época, el hospital se estaba implementando de nuevos pabellones, con lo cual tenía maquinaria de construcción de la época. La enfermera, que trabajaba en una segunda planta, decidió tirarse al vacío y así acabar con su vida. Así sucedió, y con tal coincidencia cayó sobre unos hierros que acababan en punta, los cuales le quitaron la cabeza literalmente. Ahí quedó fallecida la bella joven enfermera sin cabeza. Pasado el tiempo, aún se le ve caminar por los pabellones del hospital. Algunos pacientes juran haber sido atendidos por una enfermera de traje blanco resplandeciente y capa de terciopelo azul, cuando en realidad, ahora las enfermeras no llevan dicho atuendo. Bueno, al menos refiriéndonos a la dichosa capa. Algunas personas dicen haber podido verle la cara, pero lo cierto es que nadie puede describirla con precisión. Solo se sabe que sigue llorando la pena de haber perdido a su amor verdadero. La bruja de Durango. Cuenta la leyenda que allá por el año de 1645 vivía en Durango una bruja de nombre Paz, quien era verdaderamente una mujer resentida con la vida, al punto de que estaba cansada de que nadie creyera en los poderes que decía tener. Harta de su situación, se le ocurrió organizar una revuelta contra el gobierno, y para dicho fin convocó a los líderes de los indígenas de la región del Tizonazo, creyendo que con ello podría recuperar su poder. Por medio de artimañas, logró convencer a estos hombres de que tenía un poder indestructible, y que con él acabarían por vencer a sus enemigos. Todo salió tan bien que los sublevados quisieron hacer su propio gabinete. Nombraron jefe a Jerónimo Morante, un indígena perverso y malicioso. El cargo de capitán fue designado a Nicolás, a quien sobrenombraban Liebre, debido a su gran habilidad. Pero el personaje más importante era Doña Paz, quien ordenaba realizar las fechorías más crueles de la región, siendo los perjudicados todos aquellos indígenas y españoles que no habían querido pertenecer a su gabinete. La revuelta fue tan grave que el gobernador de Durango pidió a los indígenas que entregaran a sus jefes, pero nadie se sentía capaz de traicionar a la bruja, hasta que finalmente Liebre lo hizo, y Doña Paz no solo fue arrestada, sino que fue sentenciada a la pena máxima, que era fallecer. Muchos se tardaron en acordar la forma en que aplicarían el castigo contra aquella mujer. Lapidarla fue una de las primeras opiniones, mientras que otros decían que ahorcarla sería poco para ella, y otros tantos que el cortarla sería lo ideal. Así, la ejecución se pospuso, mientras los sublevados continuaban haciendo frente a los españoles. Se dice que se necesitaron grandes esfuerzos para apaciguar la revuelta, y una vez impuesta nuevamente la calma, se volvió a pensar en la manera en que sería sentenciada la bruja. El primer intento recayó en un veneno. No faltó quien asegurara que éste le propinaría una muerte atroz, pero aquella sustancia no le hizo el menor efecto. No faltó quien asegurara que éste le propinaría un deceso atroz, pero aquella sustancia no le hizo el menor efecto. También se les ocurrió darle una bebida que contuviera vidrio molido, pero el mortal líquido tampoco le hizo ningún efecto. Por tal motivo fue condenada a la horca, y se cuenta que antes de su muerte, la bruja Doña Paz lanzó una maldición que cayó a todos los moradores presentes en la sentencia, y que desde aquel día había quienes la veían pasar volando, echando maldiciones, mismas que se fueron borrando con el tiempo. Y aunque esta historia es popular en Durango, no existe ningún documento que avale la autenticidad de sus hechos,
pero estamos seguros que de haber sido cierta la leyenda, los pobladores de Durango se tardaron muchos años en olvidar a aquella terrible mujer. El tesoro que nadie quiere. Corrían los tiempos de la lucha revolucionaria en México, y por todas partes del país había grupos de hombres y mujeres que habían dejado el arado, el hogar o los instrumentos del artesano para irse a la bola, a pelear por la causa de su esperanza, que era la esperanza de una vida mejor a la de pobreza y explotación que hasta entonces habían vivido. Como el ejército insurrecto que se había formado provenía en su mayor parte de gente del pueblo, poco apoyo económico tenía. Las fuerzas revolucionarias con frecuencia necesitaban parque, municiones y comida para poder seguir combatiendo contra los soldados federales. Los jefes de los diferentes grupos muchas veces recurrieron al asalto de haciendas para conseguir los recursos que necesitaban. Por supuesto, muchos bandidos se aprovechaban de las circunstancias y con el pretexto de la revolución cometían todo tipo de robos y tropelías. Por la Sierra de Puebla hubo una gavilla de bandoleros muy célebre, al mando de un tal Cermeño, del cual no se tiene mayor memoria, más de que era un hombre alto, moreno, muy musculoso, pues antes de irse a la bola, trabajaba como leñador. Dicen quienes cuentan esta leyenda que tenía grandes ojos negros que brillaban como los de un tigre cuando algo le molestaba. Cermeño, como se usaba en la época en que vivió, usaba un gran bigote. Aunque era mal encarado y hablaba con voz de trueno, tenía buenos sentimientos y se preocupaba por sus hombres y por la gente pobre, a la cual solía repartirle parte del producto de sus atracos. Una vez, después de haber atracado una hacienda pulquera por los rumbos de Pachuca, Cermeño y sus hombres regresaban a la Sierra de Puebla con un cuantioso botín que llevaban guardado en más de una docena de barriles pulqueros de los más grandes. Seis carretas, cada una tirada por 2 mulas, transportaban el tesoro que, como se acostumbraba en aquella época, Cermeño y sus hombres iban a esconder en alguna cueva para ir a recogerlo y repartírselo cuando pasara la guerra. Pero esa vez no corrieron con suerte. Iban a medio camino, cuando al atardecer les salió al paso un grupo de soldados federales al mando de un capitán. Se desató la balacera. Todos los bandidos, incluido su jefe, quedaron ahí tirados, en medio del llano, sin vida. Cuando el capitán revisó el contenido de los barriles pulqueros, su codicia se despertó. Ahí había toda una fortuna en monedas de oro y plata. Vio que en los ojos de los soldados también brillaba la codicia, y temiendo que lo mataran para quedarse con el tesoro, les dijo que tomaran el camino real y que andando unas 3 o 4 horas, llegarían a unas cuevas que él conocía en el cerro llamado la Loma del Conejo, y que era un buen escondite para ese dinero, que cuando pasara la guerra les prometía repartir. La luna ya estaba alta cuando llegaron a la cueva en el cerro. El capitán, quizá arrepentido por lo que había hecho, o quizá temiendo que los soldados puedan hacerle lo mismo que él hizo a los bandoleros, estaba muy nervioso, y sentía una angustia que él estaba seguro de que era un mal presentimiento. Mientras parte de los hombres descargaba los barriles de las carretas y los otros excavaban unos grandes hoyos en el piso de la cueva para esconderlos, el capitán urdió una treta que pensaba lo libraría de todo peligro y además le permitiría quedarse con el tesoro. Así, una vez que los barriles llenos de monedas estuvieron metidos en los hoyos, se dirigió a los soldados y les dijo: «Tengo que seguir camino mañana temprano para llevar unos uniformes a la capital. Cenemos y durmamos bien hoy. Ustedes se quedarán a cuidar el dinero. Yo regresaré mañana por la tarde, y mejor entonces lo repartiremos de una vez». Los soldados estuvieron de acuerdo. Sacaron de sus alforjas carne seca, pinole, chiles, queso y tortillas que llevaban. El capitán sacó varias botellas de licor, invitándoles a festejar el haberse hecho de ese tesoro tan fácilmente, y los dejó beber hasta que de puro borracho se durmieron profundamente. Eso es lo que el capitán esperaba. Sacó entonces 4 cartuchos de dinamita, los colocó en 4 lugares diferentes de la cueva,
armó el detonador y ¡pum!, los hizo estallar. Cuando el polvo que se levantó con la explosión se aplacó, el militar entró a la cueva y a toda prisa sepultó en los hoyos lo que había quedado de los soldados. Luego montó en su caballo y se fue rumbo a la capital. Pensaba decirle a sus superiores que toda su tropa había desertado, que se habían pasado a la bola. Pero algunos partidarios de Cermeño, que habían sido informados por unos pastores de la matanza que el capitán y sus hombres habían hecho con la gavilla del buen bandolero, lo acechaban. Cuando el capitán bajó del cerro y llegó a tierra llana, los revolucionarios lo atraparon, y aunque lo torturaron, nunca les dijo dónde había escondido el dinero, hasta que el jefe de este grupo se fastidió y lo mandó fusilar. Una semana después de aquello, unos arrieros que pasaban por la Loma del Conejo vieron una horrible aparición, que dicen se sigue repitiendo desde entonces. Cuentan que en las noches frías se ven esqueletos vestidos de soldados, que pasean en la loma como si estuvieran haciendo guardia. Dicen que si alguien tiene el valor de acercarse a ellos, los aparecidos le ofrecen darle un tesoro a cambio de que saque los barriles donde está escondido y les dé a sus cadáveres cristiana sepultura, porque ellos ya quieren descansar en paz. Pero su aspecto es tan horroroso que hasta ahora nadie se ha atrevido a hacerlo. La momia que sigue con los ojos abiertos. Leyenda de Guanajuato. Caso verdaderamente extraño e interesante es el que van ustedes a conocer, y de cuya veracidad espero que su buen juicio lo considere y pondere. Cuentan que hubo un fraile que vestía tosco, sayal, y calzaba humildes sandalias, allá en los tiempos en que los religiosos cumplían más severamente con las obligaciones de su ministerio. Además se afirma que vivía una vida llena de austeridad y sacrificio, al grado de que usaba constantemente bajo sus ropas un cilicio alrededor de la cintura. Este sacerdote, por sus virtudes, fue muy querido, pues gustaba de consolar a los pobres y fortalecer a los débiles, de modo que su caridad se hizo proverbial entre toda la gente que lo trataba, hasta de aquellos que gozaban de toda clase de comodidades. Dicen pues que una vez al cruzar por la plaza del Baratillo, tropezó con un sujeto que gozaba fama de incrédulo, quien le dio un empeñón, al momento que lanzaba esta expresión al venerable anciano. ¡Ja! Apuesto a que el padre don fulano no se atreve a tomar una copa conmigo. El ministro con toda humildad contestó: Gracias, hijo, y que Dios te perdone. Y siguió su camino indiferente. El sujeto aquel, a pesar de su embriaguez, pudo darse cuenta, con profundo asombro, que el sacerdote no tocaba con los pies el suelo, y que más bien se deslizaba a cierta altura del pavimento. De momento lo atribuyó a la confusión de la bebida, pero viéndolo con más atención y fijeza, comprobó que más que una persona física, era como una sombra, y su espanto cundió de pronto. Pasó sin embargo esta impresión, y algunos días más tarde, el personaje de este relato, siendo minero, sufrió un accidente en su trabajo, junto con otros compañeros. Sintiéndose fallecer, se acobardó hasta el grado de implorar que le llevaran un padre porque iba a morir. Así lo hicieron los compañeros, y poco después ahí estaba a su lado el sacerdote. «Padre, acúseme de haber faltado una vez a un sacerdote y de haberme burlado de él». «Sí», contestó el fraile, «ese soy yo, hijo». El moribundo se estremeció de horror y con los ojos desorbitados, viendo fijamente al religioso, exhaló el último suspiro. Cuentan que entre las momias que hay en el panteón está una que pertenece a aquel minero y que conserva la expresión de horror en su cara, con los ojos desmesuradamente abiertos, pues aseguran que nadie pudo cerrárselos después de su muerte. El tren de la muerte.
Corría el año de 1972, para ser precisos, el 5 de octubre, cuando cientos de peregrinos se habían dado cita en Real de 14 para celebrar las fiestas patronales. Solo que el regreso a sus puntos de origen era pesado y difícil, porque las líneas del tren se saturaban debido a la gran cantidad de visitantes que convergían en ese punto. La gente debía hacer largas filas y esperar para poder abordar el ferrocarril. A muchos no les importaba viajar de pie con tal de no sufrir la espera. Don Rogelio, junto con su familia, era uno de los peregrinos de ese año. Iba acompañado por su esposa Martita y su hija recién nacida. Ellos se dirigían a Saltillo. Estaban esperando en la estación cuando llegó el tren. Entre codazos y empujones subieron y lograron acomodarse en unos asientos. Cuando ya se disponían a relajarse y disfrutar del viaje, don Rogelio vio venir entre la gente a un hombre mayor gritando algo. Conforme el anciano se fue acercando, sus palabras se hicieron claras a los oídos de don Rogelio. ¡Háganme caso! Soy un enviado de Dios. Tengo la encomienda de avisarles que este tren no va a llegar a Saltillo. Muchos fallecerán. El tren se va a descarrilar. A pesar de la advertencia, la mayoría de los pasajeros no hizo caso. Don Rogelio también pretendía ignorar al anciano, pero su esposa se puso nerviosa y le insistió mucho en que sería mejor bajar, que algo en su interior le decía que las palabras del hombre eran ciertas. Don Rogelio cedió ante la insistencia de su esposa y bajaron del tren. De regreso en la estación esperaron el siguiente tren. Pasó uno con destino a San Luis Potosí. Don Rogelio decidió abordarlo para llegar a la capital del estado y transbordar otro hacia Saltillo. Al día siguiente, don Rogelio y su esposa se enteraron que el tren del cual habían descendido se descarriló en la curva de Moreno a la misma hora que ellos abordaban el que los llevaría a Saltillo. Al día siguiente, don Rogelio y su esposa se enteraron que el tren del cual habían descendido se descarriló en la curva de Moreno a la misma hora que ellos abordaban el que los llevaría a Saltillo. Se dice que fallecieron muchas personas porque los 22 vagones cayeron uno sobre otro. Don Rogelio agradeció a Dios y a su esposa por pedirle que se bajaran. Algunas personas que llegaron a Saltillo antes del accidente comentaron que precisamente en esa curva habían visto a una mujer vestida de blanco. Posiblemente se trataba de la muerte, advirtiendo que ahí cobraría muchas vidas.